situación en que estamos, usted va a hacer un, un mercado. ¿Estamos? Un mercado. Resulta que el mercado que usted va a hacer, de alguna manera, eh, lleva su lista de mercado, ¿cierto? Lleva su lista de mercado y usted va a ver una gran cantidad de productos y usted va a comenzar usted va a comenzar a tomar toda su lista de mercado por todos lados, ¿cierto? Usted va a hacer toda su lista de mercado. Bien, toma su lista de mercado y el resultado de esa lista de mercado es que usted va a tener muchas bolsas de mercado y todo está revuelto. Y de pronto va a tener quizás hasta muchos carritos, 7 carritos de muchas bolsas. Pero usted entonces llama a su hijo y le dice: hijo, vamos a categorizar. Cuando usted le diga a su hijo o a la hija, ven, vamos a categorizar, le va a decir su papá, o sea, mi papá ese soy yo. Pero fíjense, si se les dice, ven acá, hija, yo quiero hijo, y si son 3, pues ven acá. Me van a ayudar a colocar todo lo que sea lácteos en la bolsa color violeta. Lo que es de carnes en la bolsa color azul oscuro y así sucesivamente. Entonces, cada bolsa de esas es una categoría. ¿Por qué es una categoría? Porque los lácteos entre sí tienen características comunes. O sea que una categoría sería una bolsa, ¿cierto? En el cual vamos a colocar unos elementos, en este caso lácteos, que tienen en común que son derivados lácteos. Luego ahí va a estar metido el queso, la leche y todos los derivados lácteos. Y así se establece la categoría lácteos, porque es que ellos en sí son lácteos. Pero ojo con algo, y es importante. Eso es después de que usted sepa qué es el queso. Si usted no sabe que el queso se utiliza en la casa para comer y es un derivado de la leche, usted no puede, obviamente, hacer la categorización. Significa que debe interpretar bien cada elemento. Significa que usted debe saber que los quesos son derivados lácteos, que también la leche se puede convertir en mantequilla y ahí también estaría la mantequilla y también estaría el yogur, etcétera. Si usted no interpretó que el yogur es lácteo, entonces no lo puede meter en esa bolsa. Esto me lleva a que el fenómeno de la categorización tenemos que tener claro que va en cada categoría si yo sé ya bien claro qué es cada categoría. Bien. De esa manera tenemos que si yo, a diferencia de lo que hice ahora, le digo, venga, vamos a hacer una categoría, pero diferente. Vamos a meter en esta parte de la alacena lo que son grasas, lo que son aceites, dulces, y los coloco allí este, porque son alimentos que se deben comer con moderación. Y luego voy haciendo definiciones. Si nosotros vemos, esta es la pirámide nutricional y acá tenemos
Miren, las pastas, el pan y los elementos que serían los de base. Como segunda instancia, la categoría estarían las verduras, y dice, hombre, ¿cómo hace de 3 a 5 porciones? Usted en la alacena pone las verduras aparte porque ellas tienen en común el que son verduras. Y en una parte de la alacena, muy probablemente en la nevera y no en el congelador, sino en la parte de abajo, coloque las frutas y en el congelador coloque la carne, el pollo y el pescado, ¿cierto? Los lácteos los coloque, como dije, en otra parte. Y a su vez, miren, hay mini categorías, porque de esta categoría que estoy viendo aquí, hay unos que van hacia arriba. Por ejemplo, miren esta, que es de puras proteínas. La característica común de estos tres es que el pescado es proteína, la carne es proteína, tanto la de res o la de cerdo, como la de pollo y los huevos. Pero usted qué hace con el pollo, con el cerdo y con el pescado, los colocan en el congelador. Los huevos no los coloca en el congelador, los coloca o a la intemperie o los coloca en la alacena o los coloca en la tapa de la nevera. Entonces hay que interpretar cuáles son esas cosas comunes que están haciendo que ellos queden en la misma bolsa, en la misma categoría. Muy bien. Luego, bueno, una vez que ya están reducidos, ¿cierto? Estamos en esa parte, eh, vamos a presentar los datos. La presentación de los datos, más que todo, es una manera de facilitar la mirada reflexiva del investigador. ¿eh? Él lo puede hacer a través de presentaciones concentradas, como pueden ser resúmenes en que él quiera explicar lo que encontró, sinopsis, croquis, diagramas, etc. ¿Cómo presento los datos? ¿Cómo yo presento ese dato que vi? Miren, por ejemplo, acá se dice representación cualitativa. Aquí he traído, hombre, un investigador fue a una zona de conflicto que queda en Santander de Quilichao y quería mirar qué aspectos eran importantes para entender la cultura de ellos y cómo era su forma de comportarse y de relacionarse y si había algún tipo de jerarquía, y encontró que había una parte cultural y habían aspectos políticos y aspectos económicos y aspectos religiosos. Y a su vez encontró que en los culturales destacaba mucho el hecho de que había mitos y leyendas, la leyenda del duende, de la madre monte, de la pata sola, y eso de alguna manera era eh, expresado en tradiciones religiosas, en celebraciones populares y en carnavales, esos mitos y leyendas. Y también era destacable de la parte cultural la parte del fútbol, del ciclismo y del atletismo. Y en la parte de las tradiciones religiosas, lo que más le llamó la atención a este investigador era cómo era la Semana Santa. Y de las celebraciones populares, lo que más le llamó la atención, porque es representativo de Santander de Quilichao, son las ferias del pueblo. Y también le llamó mucho la atención a este investigador los carnavales y las fiestas, especialmente el carnaval de blancos y negros que se da allí porque ellos quedan cerca de Pasto, en Nariño. Y a nivel político,
se dio cuenta que hay varios partidos, que destaca básicamente tres partidos. Él encuentra el conservador, el Mira y los liberales, que de manera competitiva van a las elecciones y existe el voto popular y efectivamente se elige la Cámara, la Alcaldía, la Asamblea y el Senado. Pero en los aspectos económicos lo que encuentra es que más que todo la actividad se centra en la apicultura y en la cunicultura, sin dejar de lado la agricultura, la parte agropecuaria y la parte avícola. Y en la parte religiosa le llama mucho la atención que existen unas religiones que destacan más que otras en Santander de Quilichao, la católica, la evangélica y la cristiana. Y se dio cuenta que en la católica ellos son muy devotos de San Antonio, de la Virgen de la Guadalupe, de la Santísima Trinidad y del Niño Jesús de Praga, y que también está la evangélica, y por alguna razón que el investigador está buscando, esa evangélica se transformó, la gente que estaba en la evangélica pasó a ser testigos de Jehová. Y los que eran cristianos cristianos, por algún motivo, terminaron en esta agremiación cristiana que se llama Séptimo Día de Bethesda. Esa es la interpretación que le da gráficamente, cualitativamente, ese investigador a lo que él hizo. Y eso él lo va a explicar bien. Ya una vez que hice lo anterior, entonces voy a elaborar y a verificar conclusiones. Para elaborar y verificar conclusiones se utiliza una serie de tácticas para sacar, para extraer el significado de los datos. Esas tácticas pueden ser las comparaciones y los contrastes, o sea, comparar unas cosas con otras. El señalamiento de un patrón. Cuando hablo del señalamiento de un patrón, me estoy refiriendo a que, por ejemplo, para el caso de Santander del Quilichao, es posible que usted, si se queda únicamente con que es una zona de conflicto, usted dice, no, esta gente son unos bárbaros, o sea, ahí pasan matándose. Pero es posible que si usted hizo una buena investigación, se dio cuenta que el patrón cultural de ellos es el de convivencia, bajo unos parámetros de conflicto, pero es una convivencia, de alguna manera se da. Y hay algo importante aquí, aparte de los temas, y se los he puesto en rojo, y es la triangulación. La triangulación no es que sea un triángulo, la triangulación pues está puesta así, es para hacernos ver que por lo menos deben haber, integrar tres fuentes de los datos, o sea, pueden ser documentos de archivo, las entrevistas que ustedes le hicieron a las personas y muy probablemente datos que arrojan fuentes de pronto históricas, de pronto de fotografías de otras personas que no fueron entrevistadas pero lo cuentan y están en archivos y documentos. La triangulación se hace para llegar a mejores conclusiones, mejores resultados. Se buscan hasta los casos que supuestamente son negativos. Claro, porque es que usted no puede lanzar una teoría de que ellos son muy belicosos, ellos son muy eh, violentos y ya usted quería probar eso, fue un día, vio una balacera y ya, no fue más al campo. Usted
debe saber que es una zona de conflicto y siempre lo diré, una vez que usted esté asegurado, una vez que usted no corra riesgos, y ya hemos hablado mucho porque eso lo hablamos la vez pasada de la barrera, etcétera. Entonces usted tiene que tener en cuenta la gente que piensa igual y también la que no piensa igual a su teoría, porque la idea es llegar supuestamente a acercarnos.